Carolina, es que durante muchísimos años el tema de decir no, es que lo tiene pequeño o hacer diferentes comentarios sobre el tamaño del pene del hombre se ha vuelto prácticamente que en una burla, por decirlo así. Sin embargo, pues en muchas ocasiones cuando esta es la situación, pues empiezan a presentar problemas de autoestima, problemas psicológicos y por supuesto problemas de pareja. Por eso hoy aquí queremos hablar sobre este tema y dejar de que sea tabú, porque así como hablamos de diferentes órganos de nuestro cuerpo, queremos dejar este tema sobre la mesa, entenderlo y si hay algún tipo de dificultad, poderla solucionar. No, totalmente. Y esta mañana me pareció bien interesante lo que decía Ana Vargas, de nuestra directora de la mesa de Miami. Ella decía, pero también tiene que ver la creatividad y eso también depende de la persona y de la mujer, ¿no? Porque hay hombres que son igual muy creativos y como todo en la vida, para los gustos, los colores. Uh-huh. Así que hoy vamos a hablar ya más científicamente y vamos a entrar con el doctor Germán, pero también Paula y yo encontramos, como acá en Salud y Algo Más somos unos ratones de laboratorio y bien estudiosas, nosotros encontramos unos estudios, aparte del que encontró Paula, yo también encontré otro en donde además de todo Paula decían que Colombia se caracteriza por ser el quinto país con el miembro más grande en los hombres y el segundo es Ecuador. Eso me llamó a mí la atención. A nivel mundial, ¿sí? A nivel mundial, sí. Segundo Ecuador, quinto Colombia y sexto Venezuela. Y le echo el dato. Bueno, pues buen dato, por eso hoy, ante tantas dudas sobre el tamaño del pene, estaremos con este tema con el doctor Germán González, como todos los viernes. Esto es Salud y Algo Más. Actualizamos rápidamente las noticias del sector salud. Comenzamos con el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido porque ha presentado resultados prometedores de un análisis de sangre para más de 50 tipos de cáncer. La prueba, llamada Galleri, detectó correctamente 2 de cada 3 cánceres entre 5,000 personas que visitaron a su médico de cabecera con síntomas sospechosos. Esto fue en Inglaterra y en Gales. El 85% de esos casos salieron positivos y lo interesante es que la prueba también logró identificar, esta prueba de sangre logró identificar el sitio donde se originó el cáncer. La prueba Galleri busca cambios distintivos en fragmentos de código genético que se desprenden de diferentes tipos de cáncer y esto por supuesto que es un gran avance porque la detención temprana del cáncer, como lo hemos dicho acá, la detención temprana de ese cáncer que puede llegar a ser tratable puede salvar vidas. Y nos vamos con otro estudio, esta vez en los Estados Unidos, porque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, con datos del año 2021, indica que casi 3 de cada 5 adolescentes, chicas adolescentes, reportó sentirse triste o desesperanzada de forma constante, lo que representa un incremento de casi el 60% en comparación con lo que los resultados que se generaron en el año 2011, cuando un 36% de las jóvenes dijo sentirse de esa manera. En el caso de los varones también se produjo un deterioro, pero considerablemente menor, pues la cifra de lo que reportó estos sentimientos negativos pasó del 21% al 29% en el mismo periodo. Así que estas son las últimas cifras, los últimos datos sobre la depresión en jóvenes en los Estados Unidos. Y terminamos con una noticia muy importante aquí en Colombia y es que los pacientes con enfermedades crónicas le están pidiendo al Congreso que evite la interrupción de sus tratamientos, pues estas organizaciones de pacientes aseguran que el proyecto de ley de la reforma a la salud que se debatirá la próxima semana en la plenaria de la Cámara de Representantes está poniendo en riesgo la continuidad de la atención integral de los pacientes que sufren estas enfermedades crónicas que son muy complejas. Viernes de Salud Sexual con el doctor Germán González.
Aquí otra vez estoy pensándote, no sé por qué te extraño, si somos dos extraños, yeah. Comenzó con un beso apretado y terminó un poco más descarado, ay Dios mío, ¿qué fue lo que hicimos, yeah? Es que la noche fue oportuna, para lo que siento no hay vacuna. Y es que yo no te puedo olvidar, y tu belleza que no me ayuda. Tú abusas, me usas, lo sabes, me gusta. Y por más que trato, no se me quita, eso no se me quita. El sabor de tu boca sigue estando en mi boca. Eso no hay quien lo frene, fue sin aviso. Y ahora me tiene la mente en la luna y lo que en el piso. No se me quita, esto no se me quita. Es viernes de salud sexual y por eso a esta hora saludamos al doctor Germán González, quien es sexólogo y es médico gineco-obstetra. Doctor Germán, gracias por estar una vez más aquí con nosotras. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está todo? ¿Me escuchan bien? Sí, señor, un poco encajonado, no sé, doctor, si usted tenga las manos libres, es preferiblemente que tenga el celular pegado a la oreja, al oído. Muy bien, dame un hacemos eso. Eso, sí, señor, porque ya los oyentes empezaron a decir que teníamos que poner primero al doctor Germán, que siempre eran 10 minuticos y que las dudas son bastantes, entonces por eso hoy tomamos esta decisión editorial de comenzar con el doctor Germán González. ¿Cómo me escucha, doctor? Perfecto, fuerte y claro como debe ser. Listo, señor. Bueno, doctor, una pregunta de sí o no. ¿El tamaño del pene del hombre, el tamaño erecto del pene del hombre, es importante para la relación sexual, sí o no? La gran mayoría de las veces no. No es realmente un factor predominante, no es un factor importante. Señoras y señores, pueden estar ustedes realmente tranquilos en casa. La gran mayoría de nosotros caemos justamente en esas medidas promedio, en los percentiles. Yo les voy a explicar qué es ese tema de los percentiles, en qué momento me voy a preocupar, en qué momento me debo angustiar, pero realmente en cuestión de excesos, podría decir que en el tema de excesos sí podría afectar, pero la gran mayoría de nosotros podemos estar tranquilos, no hay problema. Bueno, doctor Germán, este tema a mí me tiene muerta la risa porque usted viera cómo tiene mis redes sociales de alebrestadas desde que esta mañana dije que íbamos a tener a usted el tema. Entonces me escribían unas mujeres, no, Carolina, a mí sí me importa el tamaño, y otras no, a mí me importa el grosor, y otras no, que sean juguetones. Mejor dicho, usted viera la cantidad de opiniones que yo tenía. Yo decía, Dios mío, qué cantidad de opiniones las que hay. Pero doctor, le contaba yo a Paula que yo encontré un estudio en el que sale, y le voy a leer, es de la Universidad de Ulster, en Irlanda del Norte, que le hicieron a 116 países en el mundo, y salía que a mí me pareció absurdo, y usted me dirá, no sé si es que hay una equivocación, que el promedio en Colombia era de 17 centímetros erecto, Sí, es decir, me parece que es una medida ya estrambótica. Ese estudio deja, y me encanta esta frase, deja muy bien parado a Colombia y a Ecuador. Literalmente. Pero no, señores, no es un estudio epidemiológicamente serio. Si bien es cierto que Corea, Japón son ese estudio, y de hecho India también está hacia la cola del estudio, los otros estudios también han respaldado justamente estos hallazgos. Pero realmente no es cierto que el tema de Ecuador esté con los 18 centímetros y nosotros estamos ahí con 15.5, y en cuanto a eso, no, realmente estamos pues mucho más por abajo, pero ahí caemos, pero sí, llamaba la atención justamente entre los primeros estudios que se hicieron. 2015 está la última revisión en donde ya nos baja un poco en el tema del percentil. Entonces, casi que siempre yo prefiero buscar páginas un poquito más americanas, y de hecho sucede con muchas cosas, que uno pregunta cualquier cosa en español y en inglés, cuando tú ya lo vas a buscar, ya el tema es diferente. Si ustedes quieren buscar algo de Google y no se quieren encartar, busquen una página buenísima, Google Académico, que ahí sale un montón de cosas súper interesantes. Tan interesante es como que quiero hablarles del tema del percentil. ¿Qué significa estar dentro de un percentil, digamos, 90? ¿Qué significa percentil 90? Que si yo tengo, y específicamente para hablar de Junior,
si tengo mi pene de percentil 90 en un promedio que incluye Norteamérica, Centro y Suramérica, y estoy midiendo la longitud del pene, ahora decimos desde dónde se toma, porque es lo mismo, la longitud del pene de 10 centímetros, 10 justamente cae entre el percentil 90. 10 centímetros en flacidez significa que es un percentil 90, que el 10% de la gente no va a tener nunca este acto. El 10% de la gente está por encima de ese nivel. Entonces, efectivamente significa que los 10 centímetros para abajo, en flacidez, ahí está la gran mayoría de la gente, y en erección, 90%, 90 es de 14.5. Entonces ya cuando dicen, 14.5, y estamos hablando de percentil 90, qué lejos estamos de las películas porno, ¿no? Que uno dice, bueno, sí, estoy viendo unas películas en donde los doctores van a medir mínimo 20-22. En serio, que si usted no hace falta una regla para medírselo a semejante negro. Claro, completamente de acuerdo. Estamos hablando de Centro, Norteamérica y Sudamérica. Estamos ahí para el percentil 90 para que no se hagan tampoco, pues, de pronto unas malas apreciaciones. Y obviamente la pregunta es, bueno, ¿cómo se lo debería medir, no? Pues arranquemos por eso. O sea, que yo estoy en qué medida, bien o mal, ¿ustedes qué sugieren? ¿Cómo se debe medir eso? Bueno, pues pues yo pensaría, doctor, que es bien desde la raíz, ¿no? Me encanta que patinen, a ver. No sabemos, yo me imagino que es bien desde la raíz, no sé, Carolina, ¿qué opine? Muy bien. Pues, y mire que me parece interesante que además de todo, lógicamente tiene que ser erecto, porque es que si no, no se puede llegar a medir, ¿no? Pues o sea, ¿cómo hace? Pues justamente se debe medir en esas dos proporciones, tanto erecto como en flacidez, y se toma justamente la base del pene justamente con el hueso del pubis y va hasta el ápice ahí del glande. Ahí digamos que se debe medir tanto en flacidez como justamente en erección con total depilación. Entonces, para una persona ¿sí? que sí, tiene que ser totalmente depilado. Porque para que no sume centímetros de más. Puede ser inclusive centímetros de más que te dé el vello, y que también cuando no lo hay, da una apreciación también falsamente grande. Sí, entonces, ay, pobres hombres, qué pena, doctor Germán, yo siempre salgo acá en la defensa de los hombres, pero en verdad, pobres hombres que los midan por eso. No, porque hay hombres maravillosos. Pero no, yo creo que también es muy importante este tipo de mediciones para el tema de saber cómo está el nivel de erección y demás. Entonces, si sin erección tiene cierta medida, pues tiene que, independientemente del tamaño, lograr cierta medida una vez esté erecto. Y justamente, doctor, a esta hora tenemos en línea a Roberto, quien nos tiene una pregunta. Adelante, Roberto. Adelante. Muy buenas tardes, doctor. Para la mesa. Buenas tardes. Claro. Suelte la pregunta, sí, suéltela tranquilo. Sí, doctor, mire, mi pene erecto mide 14 centímetros, pero yo vivo solo en el momento, tengo 4 años ya de estar solo, entonces no sé si será causa de esto o qué. 14 centímetros, me dice el hombre que usted está hacia en posición erecta. Erecto, sí, yo tengo 60 años. No, lo que usted más bien es de sus datos en línea, que estoy seguro que más de una colombiana varada en este momento está necesitando una persona así, sobre todo que la haga reír, pero no la va a hacer reír con 14 centímetros, al contrario, está muy bien, está dentro de la medida, está perfectamente bien. Otro más del chicanero, está muy bien, sí señor, perfecto. Bueno, pues doctor Germán, aquí también nos escriben un seguidor. Un oyente, dice: hola, buenas tardes, ¿qué tan recomendado es hacerse la extracción del pene que está escondido si uno se le quiere realizar y qué costo tiene aproximadamente? Gracias, muy buen programa, lo sigo todos los días. No, yo como ginecólogo le puedo responder justamente todo lo que me digan de rejuvenecimiento vulvovaginal. En cuanto a pene sí doy un paso al costado, pero realmente sí, obviamente en el tema de la medicina regenerativa sí se han dado cada vez más casos, obviamente no solamente el tema de circuncisión, sino que se aumenta el diámetro con ácido hialurónico. Tiene también casos en donde se hacen implantes, y unos implantes que se hacen muy a la moda en las cárceles, que son de una especie de bolito. Ustedes imagínense tener un collar de perlas, pero alrededor de su valor percusión del pene. ¿Cómo así que en la cárcel? La fortuna o infortunia de ver un caso de estos, y sí, se ponen implantes para aumentar así el diámetro. Haz de cuenta con el collar de perlas normal, pero lo ponen ahí subcutáneo a nivel del pene. Entonces,
sí doy el vaso con 3, 4 amigos urólogos que pueden hacer este tipo como de exposición, y pues por supuesto que la circuncisión es un procedimiento que cada vez se está realizando por fortuna más en nuestro medio, disminuye muchísimo el tema de las enfermedades de transmisión sexual y también algunos casos de caballeros en donde el prepucio molesta, se infecta, se enreda, no deja salir el glande bien, entonces sí es mejor, si sale la indicación, hacerla lo más rápido posible. Bueno, doctor, entonces vámonos con soluciones. Entonces, vamos para el caso extremo que usted nos había dicho que el porcentaje no es muy grande, y el caso extremo es cuando los hombres tienen un micropene que puede llegar a tener una medida de 2 centímetros. Entonces, hablemos primero de esos casos extremos y luego ya nos vamos con lo otro. ¿Qué podrían hacer este tipo de hombres? Mira, realmente, pues lo primero me interesa es como desmitificar el tema. Entonces, la gran mayoría de nosotros, digamos que tiene como una sobreestimación en cuanto a las dimensiones del pene. Realmente, para recapitular, el tamaño promedio del pene es mucho más pequeño de lo que la mayoría de la gente cree, y por lo general no se parece nada de lo que uno pueda ver en pornografía. Segundo, es cierto, probablemente tengamos unos penes más largos que los de nuestros papás o de nuestros abuelos, también es cierto esto, porque al parecer tenemos mayor exposición a sustancias y hormonas que modifican el tamaño corporal y justamente el tamaño del pene. Entonces, antropométricamente hablando, en cuanto al tema de evolución de generaciones, tendríamos que tener mayor estatura, y ustedes me van a decir que sí, tenemos que mayor estatura que nuestros abuelos, inclusive con nuestros padres. Sí, la gran mayoría de nosotros ha sobrepasado la estatura, entonces también tiene que ver inclusive con esa parte justamente de exposición hormonal, exposición a otras sustancias que vamos a llegar a tener inclusive en las generaciones un poco más grandes. Pero cuando tenemos el micropene, que es justamente por debajo de los 2 centímetros, si el manejo, pues justamente hay un manejo que es multidisciplinario, uno es un manejo hormonal, otro es un manejo quirúrgico, y el manejo también usando con la parte de las prótesis, pero el porcentaje de hechos en Colombia es del 0.5 o 1% de veces. Y también cuando tenemos un percentil 95, en donde, miren que fácil es la vida. La gente con el pene grande por encima del percentil 95, normalmente uno pensaría que tiene vaginas grandes o pequeñas de compañeras. ¿Qué piensan ustedes? A ver, doctor, yo ahí le tengo una contrapregunta. ¿Señor? Está el pene largo, el pene de 95, pues justamente las que gustan o las que disfrutan más de esos penes largos, el pene que está por encima del percentil 95, justamente son mujeres de baja talla. Entonces, pero preciso les gustan las chiquitas, el hombre largo, grandote, ¿cómo te parece? Y sí, entonces estas pacientes, estas mujeres, tienen que tener una posición en donde la penetración no sea tan profunda. Yo tengo un video muy bueno, muy exitoso, en donde qué hacer cuando uno tiene el pene relativamente pequeño o cuando está por debajo del promedio, sin meterse en la parte de micropene, que sí es un tema ya de género que es muy, muy, muy difícil de manejar, ya es algo más patológico, pero si realmente uno cree que está dentro de la medida pequeña y que está dentro de la estándar grande, también hay posibilidades. Si usted cree, maestro, que tiene el pene más largo de lo normal y que está incomodando cada vez más, paquerita, posición boca arriba, y que ya sea la que maneje no solamente el ángulo, sino la profundidad del mismo. Entonces, ella está arriba y de pronto no necesita falta que vaya absolutamente todo en su trayecto de la vagina y va girando a 45 grados de tal manera que puedo estar en el fondo de saco anterior, posterior, lateral, es decir, que la vejiga le puede pegar contra la vejiga o contra el recto o hacia los laditos y se va haciendo espacio, y ella desde estar arriba va a manejar mucho más fácil la profundidad. A diferencia que si yo tengo un pene que está por debajo de la media, o que yo digo, yo creo que este no me está funcionando igual que antes en profundidad de una erección que sea pues realmente profusa en cuanto al material sanguíneo, pues entonces mi posición es donde yo puedo aumentar esa profundidad. ¿Qué posiciones aumentan la profundidad? Cuando ya estemos en perrito, yo estoy hacia atrás, o que esté justamente en posición de misionero, ella boca arriba, y yo encima, y yo pueda con una pierna, con las dos, llevarlas hacia ella y pueda disminuir la longitud de la vagina, exponer el tercio externo de la vagina, que es el más sensible. Es un clip, señores, es un clip aquí que vamos a tener todos.
el tercio externo de la vagina, repitan, el tercio externo de la vagina es el más sensible. Abajito de la uretra, ese es donde tenemos que llegar. Ahí es donde tenemos que estimular. Que nada sirve tener la longitud de negro del WhatsApp, si usted lo va a sacar es por la garganta, y lo siente en el estómago, realmente ahí no hay mayor sensación de dolor, de placentero, realmente satisfacción. Si usted llega justamente en el tercio anterior, en el pecho de la vagina, a punto de salirse de la vagina, debajo de la uretra, ahí es el tercio externo, ahí es donde debemos estimular, y ahí es donde tiene que estar apuntando nuestro pene. No sé si fue muy gráfico o me perdí en la discusión. ¿Cómo vamos a ir? No, doctor, como usted siempre es gráfico, me parece que está perfecto lo que está explicando. Ahora, acá viene una siguiente pregunta que a mí siempre me ha causado curiosidad, y usted que es el experto, aquí viendo el ranking de los países que hablábamos, que más o menos los países asiáticos vendrían siendo las personas que según este estudio, y ya estamos hablándolo, además de todo, no es ni siquiera por mito ni nada, sino porque lo dice un estudio, ¿no? Que los países más asiáticos son los que tienen el pene más pequeño, y vemos que estos países la mayoría de veces son vegetarianos o no tienen el mismo consumo de proteína que en los otros países. ¿Sí está relacionado el tamaño del pene con el tipo de alimentación? Y se lo pregunto porque finalmente el pene es un músculo, ¿no? Entonces, si hay algún tipo ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra, doctor. Si hay una correlación con la alimentación de la persona o no. Sí hay una correlación entre muchas cosas, por ejemplo, está la correlación entre la raza, como bien ya lo describí, en cuanto a la estatura, como también está muy dado, y por supuesto con el tema de la oxigenación a nivel celular, que lo hago justamente a través de mi alimentación. ¿Qué cosas me disminuyen el tamaño del pene? ¿Qué cosas hace que no esté bien esos cuerpos cavernosos del pene? Principalmente todo lo que tiene inflamación celular, todo lo que es ultraprocesado, todo lo que es cigarrillo, el tema del alcohol que es inhibitorio, pero al final me va a afectar el tema de la vasculación. Y todo lo que tenga que aumentar la diabetes, una resistencia a la insulina, va a ser contraproducente de las erecciones. Entonces, a eso, si le gusta el arrocito, le gusta la papita, le gusta el dulcecito, las torticas, la leche, pues créanme que va a tener cada vez erecciones menos potentes. Si usted es más bien amigo de la comida real, de la comida con proteína, tanto de origen animal como de origen vegetal, de alto valor biológico, si nos gusta hacer ejercicio, bien sea la parte de cardio, o mejor aún, del tema de las pesas, pues mucho mejor, porque necesitamos estar bombeando buenos niveles de testosterona. Y ahí pues puede que salten mis amigos veganos que también pueden tener nivel de testosterona, justamente con proteínas de alto valor biológico, y en los que también dependemos de proteína animal, en donde también podemos encontrar unos muy buenos valores de testosterona. Pero todo lo que me fomente el tema de la oxigenación me va muy bien. Entonces, una persona que se cuida, una persona que entrena, una persona que hace ejercicio, sin lugar a dudas va a tener una vasculatura pues mucho mejor, y es lo que realmente nosotros hacemos. Nosotros no hacemos contracción, a diferencia de otros músculos, hacemos contracción, sino al contrario, es un fenómeno mixto donde hacemos relajación, vasodilatación y aumenta la erección, y esto se cierran ciertas arteritas para retener, por así llamarlo, esa sangre, y que esa erección sea sostenida en el tiempo. ¿Qué tal ahí la explicación? Muy bien, doctor. Pues rápidamente vamos a una... Sí, señor, sí entendimos perfectamente, pero vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Con el doctor Germán González hablando sobre aquellos mitos que existen alrededor del tamaño del pene. Recuerde que si usted quiere hacerle alguna consulta al doctor, nos puede marcar al 601-326-2325 o al 601-326-2350. Doctor, nosotros comentábamos esta mañana que en Colombia el hombre tiene un promedio de medida de 9 a 13 centímetros cuando el pene está erecto. Entonces, cuando está por debajo de los 9 centímetros, ¿cuál puede ser su recomendación de estimulación para la pareja? Sí, es cierto. Nosotros estamos entre 9, 9.5 a 13, 13.5, exactamente. Digamos que los 14 sería algo que es bastante más acertado que los 18 del estudio que estábamos comentando. Entonces, justamente pues son las mismas recomendaciones. Yo tengo un pene que está un poquito por debajo del tema normal, pues como recomendaciones para mejorar este tema de desempeño sexual. Entonces, lo ideal siempre es enfocarse en las actividades sexuales preliminares, es decir, como a la parte en la previa, ahí uno va a la superficie. ¿Sí? Es decir, ustedes no se tienen que
preocupar tanto por el tema coital, por el tema de penetración, por el tema de todo eso, sino enfocémonos primero en la parte previa. Eso ayuda a mejorar disfunción eréctil, ayuda a mejorar el tema de la ansiedad. Y segundo, una técnica milenaria, técnica de empezar y parar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace la técnica? Pues cada vez que la eyaculación es inminente, tengo que tener la actividad sexual, respirar profundamente, empezar lentamente de nuevo, luego nuevamente me detengo para retraso la eyaculación, retardar esa eyaculación las veces que yo quiera. Claramente, por supuesto que uno se tiene que sentir muy cómodo con el tema de intentar detener eyaculación, no pasar a ese punto de no retorno, y pues obviamente podemos tener inclusive una actividad sexual que nos vamos a dar cuenta que es más prolongada y que es más intensa. Y el otro tema es acerca de la parte de la anatomía genital femenina. Recordemos que tenemos que esforzar, ubicar, orientar todos nuestros esfuerzos a esa cara anterior de la vagina, a ese techo de la vagina, por así llamarlo. Si usted lo quiere identificar previamente, y pues para eso es que justamente son los preliminares, empecemos no solamente con la parte de sexo oral, sino que empecemos a jugar con los deditos, pongan los deditos boca hacia el techo, señores, boca arriba, y empezamos a hacer como que la señal de ven, acércate, con dos deditos, ven, pues ese acércate, ese ven, vamos a poner en el techo de la vagina, unos 2-3 centímetros hasta las 12 horas, vamos a encontrar unas arruguitas, y si nuestra compañera es bien juiciosa, nos va a decir exactamente en qué sitio de ella siente más placer. Ahí es donde tenemos que estar orientando también justamente a la parte del pene, y ahí es donde tenemos que tener unas posiciones que nos favorezcan esa penetración y la estimulación de esa zona. Viejo truco, pon una almohadita en la cadera, una almohada, el rollo que no sirve para nada, se lo ponen aquí, con eso elevamos la cadera y podemos orientar, ella boca arriba y usted boca abajo, posición misionera clásica, con cadera elevada, podemos orientar y nos va a ir muchísimo mejor para el tema de estimular ese punto G que queremos nosotros con un pene relativamente pequeño. Por supuesto que también podemos intentar algo nuevo y son posiciones también laterales en donde podemos tener no solamente el roce de esa zona, sino la pared lateral, que también es muy, pero muy satisfactoria y no hace falta tener el pene más largo. Y es complicado cuando le dicen no pienses en el caballo blanco, estás pensando en el caballo blanco. Es imposible dejar de pensar en eso, pero tiene que controlar el tema de la ansiedad, tenemos que controlar el tema del estrés. Esa parte de estrés, ansiedad, pues puede, inclusive con el pene más largo que tengan, podemos disminuir la erección en una calidad. Entonces tenemos que enfocarnos mucho en el tema de las sensaciones físicas más que en el desempeño sexual, hagan más ejercicio, que los cojan con buen sueño, duerman más, trabajen para mejorar las relaciones. Inclusive les recomiendo cosas como por ejemplo meditar, la terapia, actividad favorita, intercambiar ciertos momentos juntos, empezar a tomar inclusive a veces el tema de medicamentos psiquiátricos también nos puede ayudar, y todo lo que sea positivo para que las erecciones sirvan. Entonces, ya que sabemos de erecciones, que va de la mano de los hábitos saludables, dejen de fumar, no hay que tomar alcohol, pilas con toda la parte de proinflamación, cuidemos lo que más aumente el tema de la oxigenación. El tema de la oxigenación, por supuesto que es comida real. Y otro tema, en la medida que se empiecen a tener relaciones sexuales más frecuentes, aplica para el baile, aplica para el deporte, aplica para el sexo, mientras más frecuentemente se tengan relaciones sexuales, el desempeño va a ser mejor, el cuerpo también lo va a pedir. Entonces, si yo dejo solamente que sea una que otra vez al mes, pues que ya estamos condenados a que vaya a ser una cada 2 o una cada 3 meses. Sin embargo, si tenemos relaciones sexuales, como les digo yo, por calendario y por horario estricto, en este caso se tienen relaciones sexuales, esté usted o no, lunes, miércoles y viernes, esta semana el horario va así, pues caramba, es una forma medio jocosa de manejar el tema, pero sí hay que hacerlo con relativa frecuencia para que la segunda, tercera semana el asunto mejore en intensidad, el asunto va a mejorar en frecuencia. No siempre se va a tener las mismas ganas, no siempre se va a tener como que el mismo ímpetu, vamos a tener que estar brindando escenarios diferentes, la ropa diferente, olores diferentes, pero de seguro podemos desarrollar
una mejor técnica, desarrollar una actividad que sea mucho más frecuente. La gran mayoría de las mujeres vienen aquí a mi consultorio y dicen que será que yo me siento que soy doctor en serio, que mal polvo, me pueden llamar a esa vaca muerta y yo por más que me esfuerzo no lo logro. Bueno, empecemos por la frecuencia. ¿Cada cuánto tienes relaciones sexuales? Bueno, este año una vez. Y yo creo, pues este año una vez, pues la parte de la academia está como medio perdida, porque justamente si decimos que la práctica es el maestro y no hay práctica, pues ¿cómo podemos mejorar algo que exóticamente se hace? Entonces tenga relaciones, no importa, maestro, con sueño, sin sueño, intente que sea con la misma esposa, hay que tener obviamente todos los 5 sentidos, medirse desde la previa, concéntrese en pasarla bueno, que lo último sea la penetración. Con esa parte de que lo último sea la penetración, disminuimos el estrés, la ansiedad, el tema de la eyaculación precoz, el tema de cara que lo tengo pequeño. Si usted la hace venir 2 o 3 veces en la previa, lo de menos va a ser que se lo meta. Pregúntale a cualquier mujer, lo está pasando tremendamente bueno, así nada más. Acuérdense ustedes un programa que tuvimos del petting, que el petting es ese tipo de maniobras sexuales que no hay penetración, que le llamaban coloquialmente el blugineo, el toqueteo, como por encima de la ropa. Pues bien, va más que eso, es más que todo fomentar el tema del roce y tener en cuenta este petting como una actividad sexual totalmente independiente que no necesariamente tiene que terminar en una actitud de penetración, que no tiene que terminar en una actitud coital tradicional, sino que puede ser considerado como una actividad sexual placentera y totalmente independiente del resto. Creo que si nos liberamos de esa responsabilidad de tengo que tenerlo grande, negro, potente, pues ya no tenemos que preocuparnos tanto y nuestro estrés y nuestra ansiedad también va a disminuir. No sé si nos... ¿Quedó eso bien respondido? ¿Estamos perdidos? ¿Estamos contentos? No, doctor, está perfecto. Y ahora yo me le quiero sumar otra pregunta que a mí me causa curiosidad y me la hizo una seguidora esta mañana en Instagram después de que publiqué que usted iba a estar hoy en el programa hablando del tema. Y ella me decía, Carolina, pero es que no solo es el tamaño pequeño, sino cuando el tamaño es muy grande también puede llegar a afectarnos y a ser muy doloroso. Y entonces aquí nos llega otra pregunta de casualidad a la línea de WhatsApp y nos dice, después de haber compartido mi vida sexual con muchas mujeres, varias han confesado que tener relaciones con un tamaño promedio es mejor y más placentero que un pene grande. Pienso que en la intimidad profunda lo que buscamos ambos es tener seguridad de la otra persona, saber qué le gusta y de qué forma y no tener restricciones con el consentimiento de ambos. Es decir, hay mujeres a las que les duele mucho si el pene llega a ser muy grande y entonces no viene siendo el tamaño. Sí, así es. Yo inclusive pues lo puedo complementar lo que nos toca vivir a diario aquí en la consulta de ginecología y es el tema de la lubricación. Que muchas pacientes, escuchen esto, jóvenes, dejan de lubricar en la misma cantidad, con la misma calidad de antes, justamente porque el tamaño del miembro de su nuevo compañero sexual, de su nuevo novio, les asusta, les da pánico porque lo vieron tremendamente grande, tremendamente grande, y créanme que yo no lubriqué lo mismo, me dolió bastante y ya sé cómo con el miedo a tener otro contacto sexual, pero no lo voy a terminar, no, estoy seguro que con ese armamento igual me lo voy a comer y porque lo quiero y porque lo necesito, pero necesito que me ayude, yo creo que no voy a lubricar lo mismo, cierto, nosotros ayudarnos con más cositas. Yo les hago muchas veces láser o les damos manejo con ácido hialurónico y es como la pluma de Dumbo para que pueda volar. Todos sabemos que Dumbo vuela igual, con esas orejas puede volar, no hace falta la pluma. Aquí también me toca decirles a los pacientes lo mismo, mira, te vamos a tener un poquito más de lubricación, vamos a producir más colágeno y vamos a tener que ya estar ejercitando ese tipo de posturas, de maneras, de posiciones, de tal manera que la penetración no sea, primero, tan profunda y segundo, que no sea tan rápida. La curva de excitación de las mujeres es mucho más lenta que la de las mujeres. Estoy seguro que si ese hombre que goza de semejante herramienta, de una envergadura considerable por encima del percentil 90-95, se toma su tiempo y no hace la penetración tan tempranamente, sino mucho más tardíamente, vamos a encontrar una vagina que va a ser mucho más capacitiva para el tema de las relaciones, es decir, que está dilatada, que ya tiene una puesta a fondo en cuanto a la perfusión sanguínea y aumenta la elasticidad y aumenta la turgencia y aumenta obviamente el volumen de la lubricación y la relación sexual se va a dar mucho más fácil. También
tiene que tener en cuenta las posiciones en las cuales me puede hacer daño y, por supuesto, tenerlo tan grande no es tan placentero como uno diría como que, rico, es que ese dolorcito es rico, sí, a veces es rico, pero si ya tiene un antecedente quirúrgico y está con una cicatriz en el abdomen, o de pronto tiene algo de problemas de colon y es un colon irritable, un colon lento, con algo de estreñimiento, pues le va a molestar muchísimo más. Y si ya tiene una condición como por ejemplo la endometriosis, que si está bien controlada, pues no genera tanto problema de dolor, pero un pene grande puede que moleste bastante. Entonces nos toca estar explorando como sexólogos qué tipo de posiciones, qué tipo de circunstancias me puede empeorar el tema, si ella está con alguna disminución en su nivel de lubricación, si no está adecuadamente excitada la penetración, si un tema mediano o grande va a molestar bastante. Entonces yo creo que el tema es individualizar cada caso. Cada paciente es bien diferente. Hay pacientes que les van tremendamente bien con penes medianos y pequeños. Yo aquí me acuerdo de la película que me encanta en mi casa, Guerra de Papás, y ella le dice a él, me encanta tu pene, en serio, que es el mejor, genial, perfecto, no como el de mi ex esposo que era gigante, me dejaba coja, no podía caminar, no me dejaba concentrar, no nada, y que no después dice, qué bueno, pero en la vida real sí es cierto, es mucho mejor estar con un pene entre el promedio, inclusive más pequeño, que el pene vigoroso, el pene grande. Entonces no se preocupen, señores, desmitifiquen, dejen de satanizar, tomémonos más el tiempo, recordemos que el tema de relación sexual no es solo penetrar, no es de tener así grande, sino es tener obviamente la parte de sentimientos bien ligada, obviamente la parte de empatía con la otra persona, de qué le gusta y qué no le gusta, hablemos más, tengamos más comunicación, solamente lo hacemos en la misma posición, de la misma manera, en el mismo escenario, estar cambiando de escenario, estar cambiando inclusive de circunstancias, acerca mucho más el tema de las relaciones sexuales y mejora en calidad, cantidad y frecuencia estas mismas. Bueno, también nos pregunta Juan desde Bogotá. Quisiera preguntarle al doctor de la entrada de la vagina de la mujer a los sitios donde ellas tienen placer, ¿cuánto tiene que tener el pene mínimo y cuánto es lo máximo? Mínimo dos falanges de dedito de largo. Entonces, pues yo sé que tomémonos el tiempo del espacio para la parte preliminar. Tenemos el acceso a la vulva. Imaginemos aquí la parte de la vulva, ponemos los deditos hacia arriba, como decirle, ven acá, intro por debajo de la uretra, son 2 o 3 centímetros. Ahí, apenas lo tenga identificado, ahí podemos jugar, hacer squirting inclusive. Será algo de eyaculación femenina o estimular simplemente el techo de la vagina. Donde es doloroso, ahí no es, ella le va a indicar, puede que sea no necesariamente en el centro, a las 12 horas, sino un poquitico más a la izquierda y un poquitico hacia la derecha, pero ahí lo vamos a encontrar. Son los puntos que están al lado y lado de la uretra, o inclusive debajo de la misma, y es muy placentero. Si orienta el pene hasta ahí, va fabuloso. Como todo lo que uno puede encontrar y preguntar, hay orgasmos, por ejemplo, cervicales. Siente que dice, mire, me encanta, es el cuello uterino. O sea, de aquí, de la entrada, o sea, el introito, hacia el cuello puede llegar a medir de 6 a 8 centímetros. Me cuesta que llegue el cuello, claro, hay vaginas que le puede la profundidad llegar a medir al fondo del saco posterior de 11 a 14 centímetros. Hay vaginas cortas de 6 centímetros o menos, pero cualquier vagina larga o corta siempre va a tener algún tipo de estímulo al cual va a ser pues mucho más placentero. No nos concentremos únicamente en el tema del orgasmo por vía vaginal. Podemos hacer una técnica mixta, que es estimular muy bien la región clitoridiana o paraclitoridiana, es decir, al lado y lado de las alitas de clítoris. Ahí podemos tener un adecuado estímulo, inclusive al tiempo durante la penetración. Sí. Y tenemos algo que hacer mucho más satisfactorio, que es, por así llamarlo, en términos de marketing, más garantizado, si usted está estimulando no solamente a nivel vaginal, sino también a nivel clitoridiano y, ¿por qué no?, a nivel también de senos. Tenemos nosotros como buen armamento, una mano izquierda arriba, la otra abajito, tenemos buena penetración, de eso lo vamos a conseguir. No nos concentremos tanto en qué punto de la vagina será el más excitante. Ahí se lo acabo de dar, casi que gratis ese tipo. Pero realmente, si nosotros nos concentramos en preguntar para ella qué es lo que más te gusta, qué quisieras en este momento, de seguro ella le va a guiar y de seguro ella le va a indicar qué tendríamos que hacerlo y la frecuencia y qué movimiento. Pero es una invitación también para mis pacientes, para todas las mujeres que nos escuchan, es juguemos a consentirnos, miremos qué es lo que más me gusta, cuál es el sitio que más me encanta, cuál es el sitio en donde más me estimula, cuál es el sitio donde yo realmente siento más placer y tenemos que saberlo expresar
seamos como colaboradores empáticas también con nuestros compañeros sexuales, de expresar esas necesidades y expresar esos momentos, sí, y sobre todo esos sitios, qué es lo que quiere, en qué momento lo quiere. Hablémonos más. Ay, bueno, pues doctor Germán González, muchas gracias por haber estado una vez más aquí con nosotras en Salud y Algo Más. Lo esperamos el otro viernes en Salud Sexual. Un abrazo a todos, que estén bien.